equipo para servirle a Dios. Buenas tardes, Señor les bendiga. Te damos gracias, Señor, por esta tarde donde vamos a exponer una vez más tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú estés aquí con nosotros y nos ayudes, Señor. Me des la gracia, el denuedo, la revelación fresca conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Habla en nuestro corazón. Redargúyenos, Señor, que podamos llegar a nuestra casa redarguidos de lo que tú nos muestras, Espíritu Santo, y poder arrepentirnos, Señor, porque esto nos acerca a ti. Te damos muchas gracias por este día, Señor, donde nos llevamos la exaltación y la alabanza a ti, porque eres digno de toda honra y de toda gloria, donde nos llevamos un mensaje, Señor, de ánimo que se dio esta mañana, Señor, un mensaje que dice que tenemos que creer, Señor, creerte a ti, seguir trabajando y no desanimarnos, Señor. Un mensaje clave para nosotros seguir adelante, Señor, porque el trabajo siempre trae un poco de desánimo, porque cuando estamos en eminencia, exponiendo, Señor, lo que tú nos has dado, viene el enemigo a querer desanimar, Señor, pero que tenemos que seguir adelante y tú nos animas y tenemos el ejemplo de Noé, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice esta tarde. Atamos todo lo que se oponga a la exposición de la palabra. Atamos todo espíritu de sueño en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de indiferencia en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente estén atentos, porque son mensajes, Señor, que vamos a ser limpios y sanos, Señor, para que tú vengas a buscar esa novia con ese traje sin manchas y sin arrugas, Señor. Estamos trabajando para eso, Señor. Este es el detergente, Señor. El discipulado es el detergente que va a lavar nuestros trajes para tu venida y ser ataviados como una novia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Entonces, bueno, pueden sentarse. Vamos a continuar. Estamos viendo lo que es el principio de autoridad de manera práctica. Ya nosotros hemos dicho que es bueno y prudente leerse el libro de la autoridad espiritual para conocer la parte doctrinal de lo que es la autoridad espiritual. Nosotros quedamos la semana pasada, lo último que dijimos, la última vez que estuvimos dando el taller, en las funciones de la autoridad. Vamos a ver varios puntos, porque nosotros en determinado momento hemos dicho que somos autoridad, pero también estamos bajo autoridad. Estamos bajo autoridad, pero también somos autoridad. Entonces, no quiere decir cuando yo estoy hablando que estoy hablando con la autoridad específica, un pastor, un presidente. No, estamos hablando para nosotros, cuando nosotros somos autoridad, ¿ok? Porque los dos puntos se van a ver aquí. Entonces nosotros la última parte de la semana pasada vimos lo que es la confidencialidad, hacer un repasito aquí, y la autoridad. Cuando nosotros somos autoridad, llegamos a ser autoridad, debemos inspirar confianza, ¿verdad? Y debemos ser celosos porque nos van a buscar personas, y todos nosotros, si vamos a discipular, ¿ok? Entonces vamos a ser autoridad. Entonces, si las personas nos van a buscar, nosotros debemos inspirar confianza y guardar la privacidad de las personas. Eso lo vimos la última parte de la semana pasada, porque dijimos que la confianza era algo que no tenía precio y nosotros no podemos violarla, diciendo a las personas lo que estamos hablando con otras personas en privado, ¿verdad? Puede ser que la persona no tenga problema y dice, sí, da mi testimonio y dilo. Y dijimos también que los problemas en la vida siempre eran los mismos, porque el enemigo no ha cambiado sus tácticas. Los problemas siempre son robos, pecados, violaciones, que maltratas a tus padres, etcétera, etcétera. Entonces los pecados son los mismos, pero sin embargo las personas requieren esa privacidad. Que no se diga, nosotros cuando somos autoridad estamos discipulando, somos jefes de un servicio, ¿verdad? Tenemos ovejas a nuestro cargo,
las personas quieren que se les guarde la privacidad porque es una necesidad de confianza que nosotros tenemos. Entonces nosotros debemos cuidar esto, porque lo que nos confían no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor y a la persona, ¿verdad? Entonces, fíjense que sucede, ¿verdad? Que yo les comenté que la falta de confidencialidad cuando somos autoridad, y somos autoridad en un momento que alguien nos confía algo, ¿verdad? Que dice, mira, yo sentí confianza de hablar contigo, y en ese momento somos autoridad de eso que está sucediendo y debemos guardar. Conozco una iglesia que tenía el Ministerio de Sanidad Interior y lo perdió. ¿Por qué? Porque perdió primero la confidencialidad, porque todo lo que se decía en las reuniones de administración iban y los comentaban a otras personas, y entonces el ministerio de esa iglesia se diluyó, se desapareció. ¿Por qué? Porque no se guardó esto, y es algo como lógico, elemental. Si violas la confesión de la persona o lo que estás tratando con la persona no te va a buscar más. Entonces ahí vamos mermando y la gente no te va a buscar. La gente te busca cuando siente que tú vas a guardar su confidencia, aunque sabemos que son las mismas cosas, los mismos problemas. Todo el mundo tiene los mismos problemas, pero cada persona pues merece su respeto en esta parte. Entonces, pasaba por ejemplo en esta iglesia que entonces las personas no querían buscar a la persona que hacía de consejería, ¿no? Pero era autoridad. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? La persona, puede ser que le pierda la confianza, pero él sigue siendo su autoridad y debe sujetarse y someterse a todo lo que es la estructura de autoridad, Entonces la persona debe ganarse de nuevo la confianza, pedir disculpas, para que la persona vuelva de nuevo a tener, valga la redundancia, confianza en el ministerio, en la consejería, en la persona. Entonces, si no guardamos las confidencias, nadie te va a tener confianza y se pierde el ministerio, como le pasó a esta iglesia que yo conozco. Se perdió y más nunca se volvió a ministrar, pero una de las causas fue esa, ¿no? Proverbios 25, 9, 10 dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Fíjense que dice la palabra infamia. Yo busqué en el diccionario la palabra infamia, y la palabra infamia es sinónimo de traición. Si nosotros vamos a comentar algo, debemos preguntarle a la persona: mira, ¿tú quieres que yo dé este testimonio? A veces me dicen, sí, dalo, pero anónimo. Chévere, lo doy anónimo, no hay ningún problema, porque la Biblia lo llama que es una infamia, ¿no? La Biblia al día dice: no descubras el secreto ajeno, pues alguien puede oírte y ponerte en vergüenza, y tu mala fama será cosa sin remedio. Van a decir, no, con ella yo no tengo confianza, entonces empiezan a hablar mal, Y esto trae, la falta de confidencialidad trae como consecuencias heridas en las personas. Esta iglesia que les comento, había mucha gente herida con rebelión, había mucha gente herida con desconfianza, eran piedra de tropiezo para esos cristianos. Nosotros debemos cuidarnos, porque cualquier cosa puede ser piedra de tropiezo. Gracias a Dios tenemos el perdón, el arrepentimiento, y podemos restaurar, ¿verdad? Si en este día hay alguien que en la sala que ha violentado la confidencia de alguien, pues se pide perdón, se arrepiente y sigue adelante con una nueva manera de ser delante del Señor, para que su servicio crezca, ¿verdad? Entonces, fíjense que Proverbios 11:13 dice: el que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Los chismes es decir algo malo de las personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en autoridad, nosotros debemos cuidarnos de eso y tener un espíritu fiel, guardarlo todo.
estar cuidadosos, porque entonces perdemos la gracia delante de las personas y la gracia delante de Dios. Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. No tiene riendas. ¿Qué querrá decir esto? Él no tiene dominio propio, no sabe guardar lo que se le confía, ¿ok? Entonces, nosotros como autoridad, cuando estamos en autoridad, bien sea en la familia, ¿verdad?, que suceden cosas, bien sea dando una clase, que somos tenemos un departamento, a nuestro somos encargados de algún departamento, entonces nosotros debemos buscar el dominio propio y el temor de Dios para que nuestro espíritu tenga rienda y poder ser, como dice el texto que le leí anteriormente, que el espíritu fiel lo guarda todo, ¿ok? Y esto es parte de que crezca la vida espiritual de nosotros, ¿ok? Fíjense otro punto que nosotros debemos tener en cuenta, que a veces pasa en la consejería con personas. Por ejemplo, sucede que nosotros hemos hablado de lo que es la autoridad, pero muchas veces llegan a nosotros personas heridas con la autoridad. Entonces uno como consejero, ¿qué hace? ¿Verdad? Uno dice, bueno, pero la persona tiene que sacar lo que está en su corazón, bien sea que la autoridad sea su mamá, sea su papá, sea un líder. Entonces la persona debe expresar el maltrato que se le hizo, porque esa persona lo está diciendo para sanar, para consejería, no lo está regando a cualquiera, sino que vino a una persona en consejería y le está comentando todo lo que esa persona en autoridad le hizo. Entonces debemos dejarla hablar, porque muchas veces no, yo no quiero que me hables mal de la autoridad. Ok, habla, ¿qué te pasó? Bueno, me maltrataron, me hicieron esto, sea mamá, papá, jefe, pastor, líder, lo que sea, ¿no? Y cuando nosotros terminamos con el aconsejado, nosotros debemos ir a perdonar esa autoridad, ¿verdad?, y ponerla delante de la presencia del Señor y liberarlo. Señor, perdono a esta persona que hizo este daño. Muchas veces yo he atendido personas y cuando me cuentan las cosas que le han hecho, wow, yo tengo que salir a perdonar eso. Entonces es una manera, eso sí, no lo voy a comentar con otras personas, porque entonces peco contra el principio de autoridad, estoy llevando chisme de una autoridad, ¿ok? Entonces, otro punto de cuando somos autoridad, ¿cómo debemos corregir cuando nosotros somos autoridad? Debemos corregir primero, como dice la Biblia, la persona a solas, ¿ok? Y no hacerlo en público, ni avergonzándolo, ni mucho menos comparándolo con otras personas. Esto puede suceder en el mismo hogar, ¿verdad? Que entonces corregimos por el pecado de familiaridad, que lo vimos en clases anteriores. Vamos a corregir de manera violenta a un hijo o a un familiar, porque simplemente está la confianza, la extrema confianza del principio de familiaridad. Entonces debemos corregirlo a solas, sin avergonzarlo y mucho menos sin compararlo delante de los demás, porque la Biblia dice que así se debe hacer. Porque fíjense que aún con los niños no debemos corregir en público, sino en privado. ¿Saben por qué? Porque esto refuerza su autoestima. Si usted corrige a un niño o corrige a una oveja, un discípulo, delante de todo el mundo, entonces el autoestima de esa persona se baja, y nosotros estamos interesados en que se sienta valorado, que la discusión o la corrección quede entre la autoridad y nosotros, ¿ok? Porque estamos en pro de que la persona crezca, que la persona se edifique, ¿ok? Hay un riesgo que se corre cuando nosotros violamos este principio al no corregir a solas, y es que los que oyen, vamos a poner, yo llego y me corrijo aquí a Elia, ¿verdad? Y la corrijo fuerte, a lo mejor tengo razón en corregirla, pero las personas que oyen, todos los que oyen pueden decir, oye, pero es que Mirta fue durísima allí, mira cómo la maltrató.
y a lo mejor ella necesita esa corrección, pero como no se hizo a sola, entonces muchos de los que oyeron se rebelan contra la autoridad en secreto, ¿verdad que sí? Entonces debemos cuidar eso. Entonces vamos a corregir a sola. En el hogar, tanto en el hogar, a veces porque somos, no, es que ellos son hermanos y saben, no, mira, ven acá. Y los encerramos en un cuarto y corregimos eso para que no haya raíces de amargura ni con el que se está corrigiendo ni con los que están oyendo, porque los que están oyendo se contaminan y se llenan de amargura, ¿ok? En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si yo corrijo a una persona en público, las otras personas que oyen pueden salir a comentar, ¿ok? Entonces, aunque yo tenga o no tenga razón, pueden salir a comentar y eso hace daño al grupo familiar, al grupo de la iglesia o al grupo de discipulado donde esté funcionando la autoridad. Yo tengo un testimonio que vi de una niña. A mí eso me parecía raro porque cuando yo me crié no era así. Yo le ponía atención a eso. Esta niña, la mamá, cuando ella hacía algo malo, la niña tenía un carácter fuerte. Y cuando ella hacía algo malo, la mamá la agarraba y se la llevaba a un baño. Y ahí se encerraba con ella. Y al rato la niña salía tranquila, contenta, pedía perdón, daba besitos y todo. Y yo decía, ¿qué le dirá? ¿Qué le dirá? Porque la niña yo la conocía, tenía un carácter. Entonces, ¿qué pasó? Que ella, su mamá guardaba este principio y una de las cosas buenas que yo vi de esto, que ya la niña ya no es niña, ya está en la universidad y es una niña con una estima, una seguridad. ¿Por qué? Porque su mamá no la avergonzó en público, sino que la llamaba aparte. Y nosotros acostumbramos a pegar 4 gritos delante de los hermanos o de las otras personas porque somos autoridad. Precisamente cuando somos autoridad debemos cuidar esto. A mí eso me parecía extraño porque como cuando yo me crié no existía eso y yo decía, pero que ella se la lleva para el baño y la trata, y cuando salía la niña salía de maravilla. ¿Qué le decía? Bueno, la corregía, le reforzaba su autoestima y la niña salía obedeciendo lo que se le decía, ¿ok? Ajá. Ahora otro punto cuando somos autoridad, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? Esto es un punto así puntual, vamos a llamarlo así, valga la redundancia. ¿Qué debemos hacer cuando somos autoridad con los chismes? ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? Primeramente, ¿qué es chisme? Yo lo busqué en el diccionario y dice que el chisme es sinónimo de desacreditar, porque el chisme siempre va a decir algo malo. El chisme no va a decir algo bueno, porque entonces no sería chisme, ¿ok? Entonces, con frecuencia en las iglesias le llevan cuentos y chismes a la autoridad. Dicen, fulano dijo esto, yo escuché que el otro dijo aquello y dijo aquello y dijo lo otro. Entonces vamos a analizar lo que pasa allí, ¿ok? Primeramente tenemos que analizar la motivación con la cual la persona lo hace, la persona que lleva el chisme. La persona que lleva el chisme puede tener una falta de aprobación o puede actuar por venganza o por envidia, ¿ok? Ese punto por allí. Entonces, ¿qué sucede con el líder o con la autoridad cuando una persona le lleva chisme? Usted lleva un chisme, usted está sembrando una raíz de amargura o le causa un dolor a ese líder. Le causa un dolor. Y entonces, ¿qué pasa? Que el líder va a tener una percepción de esa persona ya negativa, porque usted se encargó del trabajo que le toca al diablo. ¿Amén? ¿No dicen amén? Sí, así es. Ajá. Entonces usted se encargó, entonces le causó un dolor a ese líder. Pues dicen, mira, es que dijeron que tú andabas toda despeinada, que tú esto, que tú lo otro. Entonces si el líder tiene una baja autoestima o tiene un problema o algo, entonces se hiere. Entonces le estamos sembrando al líder con esos chismes
raíces de amargura y le causamos dolor. Entonces, ¿saben lo que debe hacer la autoridad y decirle cuando vienen esos chismes? Decirle, si lo oíste, lo viste, lo escuchaste, entonces cumple tu trabajo, intercede y ayuna por eso y a mí no me lo digas. Porque así lo cortamos. Así lo cortamos. Fíjense que arrepiéntete, intercede por esa persona. En una oportunidad, a mí me llamó una persona, no de aquí, de otra iglesia. Y entonces, como yo conocía todos los movimientos de esa iglesia, conocía a los líderes y todo eso, entonces ella me llamó para hablarme negativo de un líder, ¿no? Mira, chica, lo que está haciendo y no sé qué y tal. Y yo enseguida le dije, ¿ya ayunaste por él? Entonces ella se cortó, ¿no? Ella se puso como nerviosa. Entonces, ¿ya ayunaste por él? Me dice, no, pero es que mira lo que él está haciendo, y lo repite. Bueno, si tú te estás dando cuenta, eso es para que tú ayunes y ores por él. Más nunca, es amiga mía y ella me llama y todo, pero ella más nunca me trajo un cuento. Porque entonces eso se presta, entonces uno pone sus oídos para que hablen de un líder. Y yo sabía que lo que me estaba diciendo ese líder era verdad, porque yo lo veía. Pero nosotros no tenemos que comentarlo, hacer el papel del enemigo, sino orar, interceder para que Dios haga su obra. El papel de nosotros con esas cosas que nosotros vemos es orar e interceder para que Dios haga su obra en la persona, no para que nosotros estemos, fíjate con el ministerio de la chilindrina. ¿Saben cuál es el ministerio de la chilindrina? Bueno, entonces nosotros no podemos estar apoyando ese ministerio, ¿ok? Entonces, fíjense, otra cosa que pasa, que solo vi yo en otras iglesias, en otra iglesia, ¿no? ¿Qué pasa cuando le llevan chisme? Esta iglesia se movía a través de chisme. Todo el mundo le llevaba chismes al líder. Y mira que dijeron esto, y mira que dijeron lo otro. ¿Qué pasa? Que ese líder se llenaba de rabia contra esas ovejas, y cuando veía a las ovejas o se le presentaba alguna dificultad, explotaba todo lo que las otras personas le habían sembrado. ¿Ven que sí se siembra? Entonces explotaba y los trataba, pero malísimo, pero era por todos los cuentos que él recibía de las otras personas. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el líder no necesita que le lleven cuentos, hermano. El líder necesita que usted lo proteja de esos chismes y de esos cuentos. El líder necesita que usted oiga algo y usted vaya de rodillas a orar, a interceder por eso, pero no tiene para qué herir al líder y llenarlo de amargura o resentimiento contra esa persona. ¿Por qué no necesitamos? Se lo voy a decir bíblicamente. Porque el líder tiene el Espíritu Santo. Y hay un proverbio que dice, el líder tiene el Espíritu Santo. Fíjense, díganme una cosa. ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías y Zafira estaban robando? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Pedro no necesitó que fuera ninguno a decirle el cuento, el que estaba en el banco, en la caja, diciendo, mira, ellos vendieron y sacaron este dinero. No necesitó eso, porque el líder tiene el Espíritu Santo. Más bien proteja su corazón de amargura, ¿ok? Fíjense lo que dice, y no le lleven chismes ni cuentos. Fíjense, Eliseo, dice Eliseo en el texto bíblico donde dicen que el rey de Asiria, creo que era, que decía, bueno, pero ¿quién es el que está llevando las cosas al enemigo, diciendo los cuentos? Y le dijo, no, mi señor, lo que pasa es que el profeta Eliseo está en el pueblo de Israel, y él le lleva al rey todo lo que tú dices, hasta en tu cámara más secreta. Entonces el líder no necesita que usted le lleve chisme, el líder necesita que usted lo proteja de los chismes. Usted ve algo malo y usted vaya a orar, a interceder, o habla directamente con el hermanito. Si el hermanito dijo algo mal del líder, usted lo corrige, porque para eso tiene autoridad. Lo corrige, mira, eso no se dice, a mí no me digas eso, a mí esto, y guárdelo. Proteja a su hermano, no destruya la desnudez de su hermano. ¿Okay? No descubra, la desnudez de su hermano. Y fíjense que el líder está provisto, está equipado. Usted no necesita ayudarlo con las armas del diablo. El líder está equipado.
Mire, se lo voy a leer en Proverbios 28. 28 se me perdió. Ajá. Fíjense, lo pueden después escudriñar en su casa, y los pastores me dicen pues que ellos son maestros en la palabra. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Entonces, ¿qué interpreto yo allí? Que discierne. Ya el líder viene equipado con discernimiento y disipa todo mal, y lo va a ver porque el Espíritu Santo se lo va a decir. No necesita que venga un emisario del enemigo a decírselo, porque lo que le va a inyectar es amargura y dolor en su corazón, ¿verdad que sí? Ok, entonces anoten esa cita para que se la aprendan. Se la leo de nuevo. Yo la busqué porque yo la leí una vez y no sabía dónde estaba, si era en Eclesiastés, hasta que la conseguí. Dice: el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. O sea, lo ve todo. No necesitamos eso, ¿no? Entonces, es importante este punto, porque todos nosotros vamos a ser autoridad y todos nosotros estamos bajo autoridad. No quiero decir que todos vamos a ser pastores, sino que en determinado momento pues somos autoridad, ¿verdad que sí? Eso sí lo hemos comprendido. Sí. Ok, está bien. O sea que no nos podemos salir de ese rol, tanto de un lado como del otro, siempre. Que Neifati, él es autoridad en su casa, pero está bajo autoridad aquí. ¿Ok? Entonces, él tiene que cuidarse como autoridad con todas estas cosas que estoy diciendo, con su familia. ¿Ok? Porque él es autoridad en su familia y a lo mejor en su trabajo también. Vamos a pasar a otro punto, que es el principio de autoridad en cuanto a la relación de pareja, ¿no? Nosotros primero debemos definir los términos de sujeción y sujeción, ¿no? Sujeción y sumisión. Todo cristiano se sujeta o se somete al Señor porque tiene una relación con el Señor Jesucristo. Para nosotros sujetarnos a una autoridad terrenal, el requisito indispensable es que nosotros tengamos una relación con el Señor Jesucristo. Si tenemos una relación personal de amor, de perdón, arrepentimiento, temor de Dios y lectura de la palabra, de obediencia, nosotros nos vamos a sujetar a todas las autoridades, incluyendo el esposo, ¿verdad? En el caso de la relación de pareja. Entonces, la sumisión es sinónimo de rendimiento, sinónimo de obediencia, contrario a rebeldía. Está rendido, que obedece lo que se le asigna, ¿no? Sujetar es afirmar, mantener una cosa, asegurarla, sujetarla a una regla, ¿no? La esposa puede caer en rebelión cuando no respeta al esposo, le habla de manera grosera, lo critica, no lo admira, ni lo respeta, se le niega en la vida íntima, lo compara con otros, habla de divorcio cada vez que se enoja y que tiene un inconveniente, o simplemente quiere controlarlo. Entonces aquí la esposa muestra su pecado de rebelión, de lo cual tiene que arrepentirse según la palabra. El esposo, como sacerdote del hogar, es responsable cuando la esposa no se sujeta. O sea, porque muchas veces los varones dicen, bueno, es que yo soy aquí la autoridad y tú te tienes que sujetar. La sujeción no se demanda, la sujeción se inspira. Si el esposo es comprensivo, si el esposo es amoroso, si el esposo es amable, si el esposo la cuida como vaso frágil y tiene temor de Dios para no ser grosero con ella, entonces es una esposa que se va a sujetar. ¿Ok? ¿Amén? ¿Están aquí? Ok. Para que una esposa se sujete por amor y no por miedo. La sujeción no es por miedo, es por amor. El esposo debe respetarla, no insultarla, no menospreciarla, debe buscar los puntos fuertes para admirarla, ¿ok? Y darle aprobación y valoración verbal y de afecto. Debe pasar tiempo con ella, porque muchas veces, aunque parezca mentira,
los esposos viven juntos pero no pasan tiempo juntos, ¿verdad que sí? No pasan tiempo conversando, hablando entre ellos, sino que siempre se dedican a las cosas, a las otras cosas del hogar, los hijos, el trabajo, la iglesia incluso, pero no hablan entre ellos, no se comunican. Hacerle también sentir que su conversación pues no es aburrida, que no le interesa, ¿verdad? Ahí falla el esposo contra la esposa como autoridad. Hacerle sentir importante, ¿ok? Para que la esposa se sujete, es importante también que el esposo se interese en conocer, fíjate, eso es una clave, en conocer cómo fue el papá de su esposa para identificar sus carencias y ayudarla a sanar. Este es el caso de los esposos cristianos. En una oportunidad, a mí me buscó un amigo de mi hijo, inconverso, me dice: mira mamá, él tiene problemas con su esposa fuerte y están a punto de separarse y todo eso, y bueno, él dice que quiere ayuda. Yo le dije que hablara contigo. Bueno, ok, él me buscó y hablamos y todo esto, y entonces yo vi el cuadro y yo le dije: mira, ¿qué le vas a pedir tú a ella si ella tuvo esta infancia? Más bien tú estás para protegerla y ayudarla a ella, a valorizarla, porque ella lo que está buscando es esto, que tú la tienes que ayudar de esa manera, ¿no? Total que hablando con él, él entendió, recibió al Señor como Señor y Salvador, porque estaba desesperado. Y mira, y ahora yo lo veo bien, porque él entendió que su esposa tenía carencia. Cuando el varón, la autoridad, descubre las carencias y las necesidades de su esposa, se va a llevar mejor en el matrimonio, ¿ok? Entonces este es el caso cuando el esposo es autoridad. Entonces, cuando el esposo como autoridad quiere usar el látigo de la violencia, el látigo de la indiferencia, el látigo de la manipulación, el látigo de las malas caras, entonces es porque él usa el látigo porque ha perdido el cetro de la autoridad. ¿Ok? Lo repito. Cuando el esposo usa el látigo, ¿verdad?, de la indiferencia, de las malas caras, del maltrato, es porque ha perdido el cetro de la autoridad. El cetro de la autoridad viene de la presencia del Señor, donde tú tratas a tu esposa como vaso frágil porque tienes temor de Dios, porque si no, tus oraciones no tienen estorbo como autoridad de la casa. Y la autoridad de la casa, en el caso de los esposos, tiene que velar, porque en cualquier cosa que suceda con los hijos, él es el que tiene como sacerdote que afrontar la situación y debe tener su corazón limpio con respecto a su esposa. ¿Okay? Dice 1 Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces dice, bueno, sí, cuando eso es para cuando ores. No, cuando tengas que tomar decisiones de autoridad y orar en el hogar, que se presente un problema, debes tener el varón como autoridad esa parte limpia. Y dice que vivid con ella sabiamente. Sabemos que la relación de pareja y el matrimonio no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque las dos personas vienen de hogares diferentes, con heridas distintas,